Descolocados todos. Gobierno, PSOE, Partido Popular, Vox, Sumar, Podemos, los colectivos de venezolanos en el exilio, la oposición política dentro y fuera de Venezuela, atónitos la mayoría. Las reacciones en España de lo ocurrido en Venezuela, la operación militar primero, la detención de Maduro después y los planes posteriores han sido contradictorias, extrañas y sobre todo cambiantes. De hecho, la reacción primera de cualquiera de ellos no tenía nada que ver con la reacción posterior. En el gobierno se apresuraban a condenar la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Pero rápidamente y al mismo tiempo recordaban en todos y cada uno de los mensajes en redes sociales y comunicados oficiales que Maduro no era un presidente legítimo y que Venezuela estaba bajo la dominación de un régimen. Términos y reconocimiento, la ilegitimidad y el régimen, que anteriormente no utilizaban. De hecho, les cuesta y les costó mucho reconocer la ilegalidad y el fraude electoral en Venezuela y el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo. Pero la mayor descolocación del gobierno en el asunto de Venezuela tiene que ver con la figura del expresidente Rodríguez Zapatero y el supuesto papel jugado en toda esta operación, apoyando a Delcy Rodríguez como presidenta y compartiendo los postulados de Trump. Es decir, que tenemos ahora a Zapatero casi de aliado de Donald Trump, mientras el gobierno denuncia la operación del presidente de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo Sánchez, sin compartir en su totalidad la postura de la Unión Europea, que pide que sea la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, los que tomen las riendas de la transición. Pero el descoloque del Partido Popular es también evidente. De apoyar en un primer momento la operación de Trump para desalojar del poder al dictador Maduro, a no entender la tutela ahora de Estados Unidos a la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez. Cambio de posición en el mismo día conforme se iban conociendo los movimientos, pasando del apoyo a la crítica al presidente de los Estados Unidos por no contar con la transición a la democracia en Venezuela con la oposición de Venezuela, aunque mantienen que Venezuela está mejor sin Maduro. Algo que también le ocurrió a Vox de forma más intensa, si cabe, de apoyar sin fisuras la intervención de Trump a permanecer en silencio, callados y atónitos también, ante la tutela y protección de Estados Unidos a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Y es que el panorama es complejo, se mire por donde se mire. Un populista descontrolado que solo busca el interés económico y comercial, como Trump, apoyando a un régimen comunista como el de Delcy Rodríguez, por ese mismo interés. Y a la espera de la evolución de los acontecimientos, todos descolocados. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Sábado 3 de enero, las informaciones llegaban a cuentagotas. Las explosiones en Caracas, cuyas consecuencias oficiales, por cierto, todavía no conocemos, obligaban a todos a ser prudentes en un primer momento. Fue tras la detención de Maduro, considerada como una operación militar quirúrgica, cuando comenzaban a producirse las reacciones, comenzando por el propio gobierno. A las 10:58, al poco de conocerse la noticia en España sobre la captura de Maduro, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores emitieron un comunicado en el que hacían un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y actuar siempre con respeto al derecho internacional y a los principios de Naciones Unidas. Pero ya desde el principio el gobierno añadía un recordatorio que luego repetía en cada comparecencia. España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela. Respaldo al derecho internacional, pero también dejando claro que las elecciones fueron un fraude. A las 11:15 los socios de coalición eran menos tibios. Sumar condenaba los ataques, una invasión que desestabiliza a toda América Latina. A la misma hora Vox celebraba la captura de Maduro. Hoy el mundo es un poco más libre. Y desde el Partido Popular, 10 minutos más tarde, Alberto Núñez Feijóo escribía en X: Venezuela
ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente ya electo Edmundo González y de María Corina Machado. Llevamos muchos años, añadía, denunciando el régimen de Maduro y sus aliados, también desde la órbita del gobierno de España. Todos sin tener demasiados datos, reaccionando a las primeras informaciones, pero matizando posteriormente. Por ejemplo, desde el gobierno intentando ser un poco más vehementes contra la postura de Trump, en un principio ofreciéndose luego como el país que puede ser intermediario, el país que apuesta por el diálogo, y sin rechazar del todo la figura de Delcy Rodríguez, un papel similar al que tiene y ha venido teniendo Rodríguez Zapatero. En este sentido, publicaba The Objective esta misma semana que Zapatero ayudó a Estados Unidos en toda esta operación. Durante al menos 6 meses, Estados Unidos trabajó en silencio para forzar el fin de una etapa considerada amortizada, imprevisible y peligrosa para la estabilidad regional. En esa operación discreta, diseñada para provocar una transición controlada en Venezuela, sin el actual presidente, ha desempeñado, según esta información, un papel fundamental el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta supuesta mediación supedita también y condiciona la reacción del gobierno. Desde el Partido Popular matizando también y casi perplejos de ver cómo Trump respaldaba a Delcy Rodríguez. Insistían e insisten en que la transición o es con la oposición venezolana o no lo es. Y desde Vox, que tras la beligerante primera reacción en favor de Trump, luego guardaban ese silencio significativo. Abascal no se ha atrevido a escribir ni una sola frase en redes sociales ahora a Trump, que es apoyar también la designación de Delcy Rodríguez. Y luego ya vienen las teorías para todos los gustos. Que si una transición hay que hacerla con los dirigentes del propio régimen, como ocurrió en la transición española, que todo esto durará muy poco, o al revés, que todo esto durará varios años, que si en verdad Delcy Rodríguez ha sido y es una colaboradora necesaria y que ahora todo cambiará y que ella misma cambiará, que solo los intereses económicos y comerciales de Trump es lo importante o que en realidad el petróleo y más el venezolano no es tan interesante para los Estados Unidos. Todas las teorías pueden ser válidas, pero los hechos, de momento, nos dicen que han desalojado a Maduro y en su lugar continúa su número 2. Que los presos políticos encarcelados por sus ideas en Venezuela comienzan a salir, pero la mayoría siguen en la cárcel. Que se siguen deteniendo a personas por su naturaleza política y que el régimen sigue actuando a sus anchas. Tendremos que ver la evolución, pero mientras tanto, todo el mundo sigue descolocado. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Es momento de conversar en movilización permanente hasta que nos devuelvan a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Fue inesperado, sí. A las 2 de la mañana sobrevolaron muchísimos aviones, un ruido enorme, hasta que nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando. Los venezolanos que puedan enterarse de lo que va a decir el presidente Trump tendrán que hacerlo a través de redes sociales. First attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave. Indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Es porque es un narcoterrorista. Tenía un hermano que lo mató la tiranía, el gobierno venezolano, solo tenía 22 años, nos arrebataron un hermano, un hijo, un tío. Lo que va a pasar ya está pasando. Esta guerra la empezó Maduro y estamos ante la posibilidad real de terminarla con el apoyo del presidente Trump. Lo que viene a partir de la hora 1
Es decir, cómo nosotros vamos a poder intercambiar información, conocimientos, tecnología, para que Venezuela pueda despegar así. Y lo he dicho y lo repito, y es algo que ha involucrado una cantidad enorme de personas, y no se imaginan cuántas horas de trabajo es tener listos los 100 primeros horas y los 100 primeros días. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento. El horizonte del futuro y de la esperanza de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez. No puede pasar por la mano derecha de quien era un presidente ilegítimo y de quien lideraba un régimen criminal dictatorial. Entre otras cosas porque Delcy Rodríguez no solo ha sido su mano derecha, sino que forma parte también de ese régimen criminal como protagonista y como cómplice, ¿no? Por lo tanto, el horizonte de esperanza hacia la democracia en Venezuela tiene que venir de la mano de quien es el presidente legítimo. Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos. Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta. La ley de la selva, a la ley del más fuerte, que aquel que tenga la fuerza sobre su vecino pueda imponer decisiones que solo deberían de corresponder a la soberanía de cada Estado. Que dé explicaciones de por qué ha blanqueado el régimen, por qué lo ha representado, por qué ha buscado siempre su legitimación, por qué ha estado llevando negocios, por qué ha abandonado al pueblo de Venezuela, por qué ha hablado en nombre del Reino de España en tantas ocasiones sin dar una sola explicación, que tiene que ver ahora mismo con el asunto de Plus Ultra y otras tantas cuestiones que se han ido tapando, que se han ido mirando para otro lado. ¿De verdad que no vio nada como observador internacional? ¿De verdad que la Unión Europea y España lo mejorcito que hemos podido enviar es a un señor que se llama Zapatero? La situación en Venezuela, la evolución de los acontecimientos, las noticias que se vayan produciendo. En el ámbito nacional, la precampaña en las elecciones en Aragón que comienzan, más todas las novedades que se vayan produciendo en los tribunales, las decisiones judiciales relacionadas con la corrupción. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Muy bien, ¿desea pasar? Es que no hay color. Bueno, pero se lo un paquete, o sea, yo distintas entonaciones, pero dice increíble, hasta como con carraspera, como de mayordomo inglés, o sea, de verdad. Jorge, ¿tú qué dices? Gracias, no Samuel. me eches la cabeza. Yo sabes que hubiera hecho poner 2 mayordomos. ¿Qué? ¡Claro! Porque esa casa podía permitirse 2 mayordomos. Tú eres un tibio,